Buenas noches, jóvenes. Bueno, ya saben, hoy es la última clase teórica que tenemos. La otra semana es la evaluación sumativa. Esa evaluación la hacemos nosotros acá, la última. Ya no la hace el SEP, sino nosotros acá. Y dentro de 15 días es la presentación del artículo eh, del proyecto de aula, donde vamos a comentar todo lo que es sobre el proyecto de aula, el artículo, cómo lo hicieron, dónde sacaron las gráficas, los cuadros de datos y todo eso. Hoy tenemos dos temas que se llaman, el primero socket y el segundo llamadas a procedimiento remoto. El primero es socket, entonces, ¿qué es un socket? No sé si ustedes habrán oído alguna vez qué es un socket. Bueno, el socket, cuénteme. Bueno, socket, a veces la gente confunde socket con el slot donde va el procesador. Eso también se le llama socket. ¿Iba a decir algo? No, profe, yo lo había dado, pero como en Java. Un tema socket, pero no sé si es lo mismo, creo que no. Sí, es parecido, pero Sí, En Java tú llamas a procedimientos o rutinas, algo así, ¿no? ajá, algo así era. Entonces tú recibes una información y tratas de mandarla. Creo que es así en Java. O sea, son procedimientos, llamadas a procedimientos, algo así. Entonces, miren, antes, como yo les decía antes, los computadores, la comunicación entre PC no existía. O sea, para yo poder comunicar un computador con otro, tenía que ser a través de un medio portable. Y en ese tiempo eran disquetes, eran tarjetas perforadas o eran cintas magnéticas. Y el concepto de red como tal. O sea, los computadores eran islas y no se habían comunicado. Por eso es que en ese tiempo se pensó eh, como que comunicar los computadores y se crearon las redes, se creó internet, pero la comunicación entre computadores era como que directa. Yo me comunico contigo, tú te comunicas conmigo y no había como que uno, entre comillas, más elevado que dijera, bueno, yo tengo varios servicios y se los puedo ofrecer. O sea, no había eso, sino que cada computador tenía un servicio y yo tenía que ir a un computador o tenía que ir a otro o que tenía que ir a aquel para poder obtener un servicio. Entonces, la comunicación entre PC eh, se lograba a través de varias técnicas, redes, cableado y las técnicas de comunicación, Wi-Fi, wireless. Entre ellas, las primeras que tuvimos es los sockets. Eh, Estos sockets, ¿qué es un socket? Para definírselo o para darle como una idea. Dos aplicaciones necesitan intercambiar una información, ¿verdad? Dos equipos, dos aplicaciones. Su página web con la información que contiene la página web. Se necesita que el equipo A se comunique con el equipo B, pero el equipo B maneja un tipo de conexión y el equipo B maneja otro tipo de conexión. O, por ejemplo, hablemos así, claro, no de equipo ni nada para que más entiendan. Tenemos a, a un colombiano y a un chino. El colombiano habla español y el chino habla mandarín. El chino no sabe español, el colombiano no sabe mandarín. Se encuentran en medio de la selva o en medio del desierto. Entonces, este necesita comunicarle a aquel
o preguntarle, ¿hay llave? O sea, como es costeño, le decía, ¿hay llave? Para dónde queda la civilización? Y el chino le habla en mandarín, así como los juegos de... Le habla en mandarín. Bueno, realmente yo muy pocas palabras sé de mandarín. Por ejemplo, una palabra que sé de mandarín es cuando, cuando te hacen el paquete chileno, que le dicen allá, le dicen chanchullo. Eso es lo más o menos lo que sé de mandarín. O cuando tiene 99.900 pesos. Ah, ¿cómo es? Cachichén. Cachichén. Y bueno, aquí se pueden decir solo palabras. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Que esas dos personas no se pueden comunicar entre sí porque no hay una forma, perdón, de que no hay una forma en que A entienda a B ni B entienda a A. Ahí se crea lo que se llama en redes algo que se llama protocolo. Protocolo. Se necesitaba un protocolo para que A entienda a B y B entienda A. Y ese protocolo, volviendo al ejemplo, sería un traductor. Un man que es colombiano, pero vivió en China y aprendió a la brava ya. O un chino que se vino para acá, se voló, se vino en un barco de eso de mercancía, metido ahí en un... Llegó aquí. Es más factible que un chino llegue aquí que un colombiano entre allá, porque ustedes saben que aquí entra con la aduana que tenemos, entra más, entra lo que sea. El chino llegó aquí y aprendió español a lo bravo. A ustedes, bueno, yo creo que ustedes han ido a un restaurante chino donde van a comprar la valenciana, el arroz especial, el arroz. Entonces ya ustedes oyen hablando al chino, un arroz especial, ya. Pero A no le entiende a B y B no le entiende a A. Entonces hay un traductor. Ya el traductor habla los dos idiomas. Llevando eso acá, a la informática, ese traductor se llamaría protocolo. Hay varios protocolos. Los protocolos nacen con la necesidad de una red comunicarse con otra. ¿Ya? Existen dos protocolos orientados a la conexión. Uno que se llama TCP y el otro que se llama UDP. El TCP está orientado a la conexión y el UDP está orientado a la no conexión. Eso en redes ustedes lo van a ver, por eso es que esto es prerequisito de redes. Esto lo van a profundizar más en redes. Ahora no es necesario que se enreden con esto, sino que entiendan los conceptos nada más, porque este tema es un capítulo, una unidad de redes del otro semestre. Aquí lo vamos a ver en conceptos. Entonces, para que dos aplicaciones puedan intercambiar la información, hablar entre ellas dos, ¿qué se necesita? Un protocolo de comunicación común a nivel de red y a nivel de transporte. ¿Qué se necesita? Una dirección para que el protocolo identifique a dónde debe ir. Y tercero, un número de puerto que identifique la aplicación dentro del computador. Cada aplicación dentro del computador tiene un número de puerto. No sé si ustedes habrán oído alguna vez el puerto 80, que es el más común, el puerto de internet. El protocolo HTTP está siempre enrutado por el puerto 80. Eso también lo van a ver el otro semestre en redes 1. De pronto les toque conmigo. Entonces, ¿para qué sirven los sockets? Los sockets se utilizan para poder enviar órdenes de un servidor que está atendiendo la petición
hacia un cliente. Ya vimos lo que era cliente-servidor. Entonces, el socket lo que hace es tomar esa orden del servidor y llevarla al cliente. El socket está atado a una dirección IP, a un protocolo y a un número de puerto. Los sockets están basados en los protocolos de comunicaciones que se utilizan en Internet. El más famoso es el protocolo TCP/IP. Yo creo que todo el mundo lo ha oído aquí, todos ustedes. Protocolo TCP/IP. ¿Qué son los sockets? Son un método de comunicación entre un programa de cliente y uno de servidor a través de una red. Un socket se define como el extremo de una conexión. El socket es un método entre un programa cliente, miren en la izquierda, librería gráfica, el código de cliente lenguaje, y uno de servidor. La librería, esto quiere decir que aquí en la GUI le piden un dato, él va aquí, traduce eso en código de cliente, llega al servidor, el servidor coge ese código de servidor, entra a la base de datos, busca el dato y se lo envía de nuevo. Eso es un socket. Los sockets son un método de comunicación entre un programa de cliente y uno de servidor. Eso es. Es como el traductor, la persona que permite la comunicación entre dos personas de distintos países. El socket permite la comunicación entre un programa cliente y un programa de servidor de red. Y los sockets son programas para que vayan entendiendo, o sea, no se imaginen por ahí algo, no, son programas, como lo dijo David, son programas hechos en Java, en C, no sé, o sea, algún programa en algún lenguaje. Sockets son programas, o sea, que se crean y se utilizan con un sistema de peticiones o de llamadas de función. Son los denominados, yo creo que ustedes han visto en Java las API, ¿no? ¿Sí vieron en Java las API? Application Programming Interface. Entonces, un socket que es también una dirección IP, una dirección de Internet, una combinación IP y un número de puerto. La IP, por ejemplo, 192.168.010/8080. Ese es un socket. ¿Y cómo es la comunicación con socket? El cliente, se utilizan dos tipos. Uno orientado a la conexión, que es el que les dije ahorita, el protocolo TCP, y otro orientado a la no conexión, que es el UDP. El orientado a la conexión establece un camino virtual entre un servidor y un cliente, que es fiable, que no hay pérdida de información, que no se duplica, que la información llega así en el orden en que se envía y el cliente abre la sesión en el servidor y se guarda el estado del cliente. Cuando el socket es orientado a la conexión, la información va a llegar en el orden en que se envió. Se enviaron 10 paquetes. El paquete 1 va a llegar de primero, el paquete 2 va a llegar de segundo, el paquete 3 va a llegar de tercero y así sucesivamente. Permítame que me está escribiendo el decano.
Cuando es orientado a conexión, tipo TCP, que es un protocolo TCP, los paquetes lleguen ordenadamente y si el 1 va de primero, o sea, el 1 siempre va a llegar de primero. Si el 2 llega de segundo. O sea, los paquetes, así como se envían, así llegan. Si un paquete no llega, por ejemplo, el 1, el 2, él mandó, el 2 llegó, el 3 no llegó, él vuelve y lo envía hasta que reciba una confirmación de que el tercero fue recibido. Si el tercero no es recibido, él no envía el cuarto. Él va enviando cómo es la información siempre y cuando se le devuelva una confirmación de recibido. Y los orientados a no conexión, el envío de datagrama, que se llaman los paquetes de tamaño fijo, no son fiables porque se pueden perder en el trayecto. O sea, la información se puede perder en el trayecto, se puede duplicar, la información puede llegar desordenadamente. O sea, el 1 puede llegar de último, el 3 puede llegar de primero, el 5 puede llegar de segundo. O sea, no hay un orden para llegar cuando es orientado a una conexión. Cuando se manda la petición, cuando el servidor recibe, o cuando el servidor envía, a él no le interesa saber si el cliente estaba en línea o no. O sea, él mandó y la información la mandó. Es cuando a veces usted recibe información errónea, que no puede abrir el archivo, que el archivo que usted dice, hey, mira, el adjunto no llegó, o sea, no se deja abrir y dice que está corrupto. En ese sentido, ese es no orientado a la conexión. Los protocolos que se usan aquí permiten de que se pueda enviar así usted no esté conectado. ¿Cuáles utilizan estos protocolos? Los correos electrónicos. Los correos electrónicos utilizan estos sockets orientados a no conexión, porque ustedes envían y ustedes no saben si la otra persona revisó ese correo o si le llegó o si no, si lo revisó o no. ¿Cuál es un orientado a la conexión? El WhatsApp, porque usted sabe que a la otra persona le llegó. Usted le escribe a la otra persona y le contesta enseguida. Entonces el socket es, comparado con la telefónica, es como un buzón de correo, con el buzón de correo del teléfono, ya que él manda, bueno, orientado a la no conexión. Esas son las dos formas de... ¿Dónde está? Aquí. Esas son las dos formas de comunicación del socket. Se conectan, el primero orientado a conexión es TCP y el segundo es orientado a no conexión, es el UDP. ¿Cuál también utiliza el UDP? ¿Cómo es? Los streaming. Todo lo que son video en vivo, todo lo que sea en vivo, video en vivo o llamada, todo eso utiliza orientado a no conexión. Porque ese tipo de comunicación es rapidísimo. Si ustedes han visto, de pronto ustedes están viendo una transmisión, por ejemplo, un partido, lo están viendo por internet y a veces se salta, ping, ping, o sea, minuto 30 y ¡pam! Se saltó como un pedazo.
o se pegó, o quedó ahí, esperando como algo. Eso es porque algún pedazo se perdió. Él va mandando los datagramas, o sea, los paquetes los va mandando, los va mandando. Él no sabe por dónde van, pero ellos tienen que llegar. Hay veces algunos se pierden y no llega completo, y entonces usted ve que el video se saltó. Eso es UDP, esa es una comunicación orientada a la no conexión. Cuando veamos el otro semestre, lo veamos bien, lo van a entender mejor. Listo. Bueno, entonces si se acuerdan de la arquitectura del cliente-servidor, cuando hablamos la clase pasada de arquitectura del cliente-servidor, ese es un modelo de aplicación distribuida, donde recuerdan que las tareas se reparten entre varios recursos. Entre varios recursos. Varios servidores, varios proveedores tienen una aplicación, este tiene la otra, este tiene la base de datos, hay base de datos distribuida. Un programa cliente realiza peticiones a otro programa. El servidor busca esa petición, le manda la respuesta. Esa es la arquitectura cliente-servidor. Las tareas se reparten, cliente le piden y el cliente, o sea, eso se trabaja como si fuera un solo equipo. Ya eso lo vimos más adelante. Ahora llegamos a llamada de procedimiento remoto. Llamada a procedimiento remoto, más comúnmente llamadas como RPC en inglés. Las siglas son RPC, Remote Call. Es una llamada a procedimiento remoto. ¿Esto qué es? Es como una... Es como una herramienta básica como para establecer estructuras colaborativas y operativas en las redes. Una RPC, o sea, en fin, ¿qué es? Es como una técnica que utiliza el modelo cliente-servidor. ¿Y para qué? Para ejecutar varias tareas en un proceso diferente. Por ejemplo, que esté un computador remotamente. A eso, por ejemplo, en Java se le puede llamar subrutina o se le puede llamar función o rutina remota o función remota. La llamada a procedimiento remoto es como una tecnología que regula la comunicación entre procesos. Hay intercambio de información entre los procesos del sistema. Y la RPC transfiere el flujo de control y los datos entre dos espacios de direcciones a través de una red. De pronto han visto en Java o en cualquier lenguaje cuando uno habla de función o de método o de su rutina, ustedes le pasan datos y él le devuelve una respuesta. Bueno, más o menos eso. Pero
que ese método o esa rutina o esa función no está en el mismo programa, sino está en otra parte. Este proceso, o sea, el proceso consta de parámetros, que son la información que él recibe o que envía. Hay una llamada de esta subrutina. Ustedes le pasan los datos, él los procesa y les devuelve la información. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de esto? Cuando un RPC se ejecuta, sigue un patrón determinado. Siempre hay un patrón. Un ejemplo, un computador cliente hace una petición a un servidor de base de datos para buscar un ítem, algo. Entonces, ¿qué hace el servidor? El servidor revisa en la base de datos si esa pieza o si ese ítem está y envía el resultado al que se lo pidió. El cliente procesa los datos recibidos y muestra la información. Un ejemplo de una llamada, de un funcionamiento de RPC, un ejemplo. Usted atiende un mostrador, ¿verdad? Usted atiende un mostrador. Ustedes han ido a la ferretería, algo así. Va uno a la ferretería, le dice, hey, necesito una manguerita para el lavamanos. Entonces viene el man, se sienta en el computador, que es el cliente, escribe manguerita para lavamanos. Esa es la petición al servidor. Él va, le da enter, pan. Cuando le da enter, el cliente está contactando al servidor. O sea, el computador cliente está contactando al computador servidor. Llega a la base de datos, busca la pieza, el servidor la encuentra, le envía el dato al cliente y le muestra el inventario que hay. Entonces el man dice, hey, sí hay. O te puede señalar, se acabó. No hay. Y ahí cuando sí hay, te da el precio y te da como es el tipo, manguera, hay manguera de 1 metro, de medio metro, de tanto. Así funciona el RPC. Son llamadas a procedimientos remotos. Cuando se implementa esto, el RPC, hay algo que se llama STUB, S-S-E-S-T-V, STUB, que está del lado del cliente. Ahora les explico qué es el STUB. El STUB es como un pedazo de código del socket, el pedazo de código que va insertado en el programa que le permite al servidor ejecutar la tarea que se le asigna. Como en PHP, que usted manda un parámetro, él recibe ese parámetro y ejecuta la acción y usted se encarga de devolver, de proveer la información que necesita. Ese es el STUB, la pieza de código que le permite al servidor ejecutar la tarea que se le asigna. Y por ejemplo el de la ferretería, lo que hace el RPC es mandar una orden. ¿Cuántos mangueritas para lavamanos quedan? Búsqueme en la base de datos si hay mangueritas. ¿Cuánto es el stop? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La ventaja es que el protocolo RPC gestiona la comunicación entre procesos de una manera fiable y
es rápido porque requiere un tiempo de procesamiento corto. Esto facilita la programación de procesos entre computadores, que los computadores remotos se comuniquen, porque pues no es necesario tener en cuenta características complejas en la banda ancha o en la red. RPC también permite modular los procesos para que se puedan distribuir. ¿Qué quiere decir esto? Que esto aligera la carga de los computadores. Cuando una red y un computador y un sistema distribuido trabajan con esto, o sea, se vuelven más eficientes gracias a que se reparte el trabajo. Hay un servidor de base de datos, hay un servidor de aplicaciones, hay un servidor de archivos. Como las plataformas se especializan y tienen tareas concretas, le es más fácil al sistema distribuido y al RPC saber hacia dónde va. El servidor de base de datos está allá, el servidor de aplicaciones está acá, el servidor de archivos está acá. Si todo estuviera junto o no supiera dónde estuviera, le fuera más difícil. El RPC también es efectivo, por ejemplo, ahora que se trabaja mucho en lo que es la nube. Cuando la gente dice, no, que tengo mis archivos en la nube, tengo esto en la nube, el RPC trabaja bastante porque a veces tú puedes crear aplicaciones para trabajar o sí, para capturar información y esa información a través de la red va a una base de datos, va a alguna parte, a otro computador y te trae la información. ¿Y cuál es una de las desventajas? Es que no hay un estándar de unificación para esta tecnología. O sea, cada empresa crea su RPC. Cada empresa crea e implementa su programa. O sea, como esto se hace, como esto es programable, la mayoría de empresas certificadas hace su implementación diferente a las demás. O sea, yo digo, este RPC a mí me conviene así. Y yo lo hago así porque así me sale más fácil. Entonces, no son compatibles entre sí el RPC que hace Zoom o el RPC que hace IBM o el RPC que hacen esas empresas grandes. No hay, como decir, un protocolo para el RPC porque cada uno lo hace de acorde a lo que necesita. Eso es el RPC, la llamada. ¿Qué ejemplo hay de entornos RPC? Está el de Zoom RPC, está el DCOM de Windows, el de la llamada, ese es el de Microsoft, por eso es que cada uno tiene uno. Zoom, que es el de Linux, Zoom RPC, que es el más extendido en los entornos Unix. Está el DCOM, que es el más extendido en las plataformas Linux. Hay uno Java Corva. Hay otro que se llama DCE RPC. Ese es para la Fundación de Software Libre. Hay muchos ejemplos de eso, de RPC, pero cada uno tiene una característica
diferente al otro. Bueno, como le estaba diciendo, ahorita que se llamaba Stup. Denme un momentico aquí. Denme un momentico aquí mientras contesto algo, permisito. Que el decano me está escribiendo. Mira, volé para el Entonces ahí vamos a poner esto aquí. Ya va, denme un momento. Esto aquí. Continuamos. ¿Por dónde íbamos? No continuamos. Ahora se me llamó esto. Bueno, íbamos por ventajas. Bueno, ahorita le había hablado del STUP. El STUP. El STUP es un programa que está del lado del cliente. El representante del servidor se llama STUP o proxy.
Aquí están las características. El stub es quien proporciona transparencia en la invocación del cliente. El stub debe poseer llamadas con la misma declaración que el servidor. Eso es como Java. El cliente invoca las llamadas del stub como si fuese el servidor. El stub, o sea, cuando hablo de stub, es un programita. A través de un protocolo RPC y con unos mecanismos de aplanamiento, envía un mensaje al extremo remoto solicitando la ejecución real de la llamada. El stub o el programita, a través de un protocolo RPC con unos mecanismos de desaplanamiento, recibe un mensaje del extremo remoto y recupera el resultado de la invocación. El stub oculta los detalles de referencia del objeto remoto, es decir, debe saber en qué dirección IP y en qué puerto hay que contactar con el extremo remoto. El stub, en cada procedimiento que el cliente quiere invocar a través de RPC, necesita su propio stub. El stub es un programita que contiene la dirección IP y el puerto por donde va a entrar del servidor al cual le va a hacer la petición. Él debe saber hacia dónde va. Por eso es que él debe saber a dónde debe ir. Él debe ser capaz de convertir los parámetros de una representación a otra. O sea, debe ser capaz de saber hacia dónde va. Cuando ustedes tienen, yo creo que el stub es como un método que ustedes hacen en Java. Sí saben que los métodos es como un método que ustedes hacen como una subrutina. Y en esa subrutina ustedes programan todo lo que debe hacer, o sea, lo que les dije ahora. Ahí donde van la llamada procedimiento remoto, o sea, la dirección, el puerto por donde debe entrar. Es como el representante del cliente, el que le dice al servidor, mira, te traigo esta petición. Necesito que tú me soluciones esta petición. Es un método. Del lado del cliente, es el que representa el abogado del cliente. Y tenemos lo que es el skeleton, que es el representante en el lado del servidor, el que recibe todo eso. Entonces, el skeleton es quien proporciona transparencia en el lado del servidor. Es el que debe conocer las llamadas ofrecidas por el servidor. Y es el que recibe con el protocolo RPC el mensaje del cliente cuando lo llaman. El skeleton invoca la llamada del servidor y es el que envía el mensaje al cliente donde está el resultado. Cada procedimiento que el servidor exporte, o sea, que envíe a través de RPC, requiere su propio esqueleto. Entonces, el stub va del lado del cliente y el skeleton va del lado del servidor. El stub es como el que hace la petición, como el que llega a la ferretería y dice, hay manguerita. Y el skeleton es como el que está acá detrás del mostrador y dice, bueno, vamos a revisar que haya manguerita. Ese es más o menos así traído a la vida real estos dos métodos, el stub y el skeleton. El stub es el que hace la petición, el que lleva la petición. El skeleton es el que recibe esa petición, es el que está de este lado del mostrador, del lado de adentro,
y es el que dice, bueno, vamos a revisar, por eso es que cada procedimiento que el servidor realice debe llevar su propio esqueleto. Son métodos hechos en lenguaje C, en Java, en lo que ustedes quieran. ¿Qué se hacen para que puedan funcionar los procedimientos? Las llamadas a procedimientos remotos. Entonces, muchachos, miren, esto que les di aquí es somero por encima, porque más adelante en redes 1 vamos a profundizar más. Siempre estos temas son por encima en esta materia. Si ustedes quieren investigar más, ya saben, pueden buscar en internet, pueden ver videos sobre lo que es procedimiento remoto y sobre lo que es socket. Los 4 temas que vimos, sistema distribuido, arquitectura cliente-servidor, estas 2 sockets y llamada procedimiento remoto. Espérense que me está escribiendo el decano otra vez. Todos esos 4 temas entran para el examen de hoy en 8. O sea, que repasen, estudien, es un examen teórico, como lo venimos haciendo, o sea, como ustedes lo van haciendo, de múltiples respuestas, de falso y verdadero, bueno, de única respuesta no, porque a veces se equivocaban, que esto, que lo otro, pero sí de falso y verdadero y de múltiples respuestas. Espero que muchachos, que el proyecto de aula la otra semana podamos ver ya al final, o sea, que vayan diciendo, profe, ya lo estamos terminando, ya lo hemos terminado, ya llevamos todo. Ojalá ahí me muestren para yo echarles una revisadita para decirles, miren, esto está bien, esto está mal, van bien, van mal, o van por aquí, o van por... No que el mismo día yo le diga, "Ñala, eso no era así", y me toca ponerles un 1. Entonces es mejor que en la semana esta que comienza, antes del examen, ustedes me manden un avance, otro avance, para yo saber si van bien o van mal. Porque eso es bueno de que ustedes, pregunten, porque ¿cómo van a saber después? ¿Cómo saben ustedes si está bien lo que llevan? O también tan mal, si esa es la información. Sí, que sin miedo, o sea, no den temores, no tengan temores de preguntar ni nada de eso. Entonces, hoy era ese tema, era corto, un tema corto, porque siempre en esta unidad siempre la utilizamos estos días, estas clases la utilizamos, bueno, cuando es presencial, siempre la utilizamos para el proyecto de aula y se da poco tema. Pues como ocurrió la pandemia, hay cosas que no se han podido dar. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos más comúnmente son, por ejemplo, estos proyectos.
que ustedes programen, hagan un sistema distribuido con socket. Lo pueden hacer en Java o en lenguaje C. Los pone uno a programar. Y que se vea, o sea, el examen final puede ser ese. Bueno, ustedes me hacen una base de datos distribuida, me hacen una GUI y que cuando yo entre a la GUI meta un dato y ese dato, la base de datos me diga si está, si no está, o depende cómo se funcione. Eso es lo que hace uno en este Profe, tipo. ¿el parcial lo va a hacer usted o va a hacer el SEC? No, yo hago la evaluación sumativa. O sea, este corte es mío. Ya, el 20% Ah, lo, ok, ok. acuérdense que yo se los mostré la vez pasada. Yo creo que yo se los mostré, ¿no? Que era la semana 14. Creo que era este. Era la gol de quién. Creo que fue la semana pasada. Ah, sí, miren. Nota 1, que era el taller, el 20%, el 10%, que era el 20%, el taller que hicimos el 5 de noviembre, el proyecto de aula y la nota 2, que es la otra semana, que es el 20%. Así lo dijimos la vez pasada. Hace 8 días, creo que fue esta la clase hace 8 días. Nota 1, que es el 10% y nota 2, que es el 20%. Recuerden que ustedes tienen un 10% adicional, que sería la cuarta nota de ustedes, que es un 10%. O sea, nosotros tomamos 30, 30 y 30. Y la universidad al final les hace un examen, creo estilo IFE, ¿no? Aquí está el acuerdo. Vamos a ver cuándo es ese examen. Ahí está en el calendario académico. Es 27, ceremonia de grados. El 28 de noviembre, finalización de clases. Y el 29 de noviembre, fecha límite del tercer corte. Creo que ya la hicieron, ¿no? Prueba de evaluación no, es competencia genérica, se llama. Del 16 al... Sí, yo la hice. Esa se llama pruebas de evaluación competencia genérica. Fue la semana pasada. Esta semana es de clase y la otra semana es prueba de evaluación sumativa corte 3. La del 23 al 28 de noviembre es finalización de clase. O sea, nosotros tenemos el 27, que es finalización de clase. O sea que ese sería el 10% que ustedes tienen. Están diferidos en 4 notas finales. Serían como 4 cortes. Entonces les dejo este pedazo. Aquí está, bueno, voy a cerrar aquí. Les dejo este resto de horas, o sea, de aquí a las 9, para que ustedes vayan realizando el proyecto de aula, que es lo que uno hace comúnmente en clases presenciales.
da 1 hora y media de clase y la hora y media restante se las deja al alumno para que vayan realizando el proyecto de aula. Pero como el proyecto de aula de nosotros es investigativo, entonces tómense este rato, este tiempo, para que puedan realizar el proyecto de aula. Entonces, muchachos, bueno, todavía no me despido, pero sí despedimos las clases teóricas. Ya la otra semana es parcial y la otra ya es proyecto de aula. Entonces, espero los que llegaron hasta este momento, espero que hayan aprendido. Espero que yo haya podido tener una metodología en que hayan aprendido muchas cosas, que no todo se da, porque si se profundiza mucho, no tendríamos que dar más horas de clase. De todos los temas que dimos, tratamos de hacerlo lo más explícitamente, de que ustedes entendieran, de que ustedes puedan aplicar todo esto que aprendimos aquí, que se enseñó, lo puedan aplicar más adelante, porque más adelante lo van a necesitar. Sobre todo este último corte, lo van a necesitar en redes 1, lo que es sistema distribuido, lo que es protocolo, eso sí lo van a aprender más adelante, protocolo, TCP/IP, el UDP, direccionamiento IP, todo eso lo van a aprender en redes 1. Para mí, pues, fue un placer haberles dictado todos estos temas, todo este material. Siempre traté de que ustedes aprendieran todo lo que yo di. Le puse empeño, le puse corazón. Espero que más adelante, bueno, si siguen y me dan redes 1, pues nos veremos allá en redes 1, que es la que creo que sigue a esta materia. No sé cómo repartirán el otro semestre las asignaturas, pero bueno, si me toca, los espero en redes 1. De aquí hasta las 9, pues ustedes pueden seguir realizando el proyecto de aula. Si tienen alguna pregunta, yo voy hasta aquí, hasta las 9. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, listo, pues. Gracias, profe, por su enseñanza. De nada. Para mí fue un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Yo también aprendí, porque uno aprende a veces muchas cosas. No, uno no es sabio, pero sí aprende también. La mejor manera de aprender es enseñar. Cada vez que yo enseño algo, lo aprendo más. Cuando usted enseña, aprende. Voy a estar aquí hasta las 9, por si tienen alguna pregunta en la redacción del proyecto de aula.